Entonces, el dolor, pasen nomás, si están por ahí, pasen, déjenlo abierto eso. Déjenlo abierto para que pasen nomás. Entonces, existen signos que son manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver. Esos son los signos, algo que nosotros podemos ver y podemos cuantificar. Por ejemplo, la fiebre, ¿no? Podemos cuantificarlo. Luego, por ejemplo, tenemos lo que es la hipernatremia, también podemos cuantificar, ¿no? Luego tenemos signos, por ejemplo, de la fobia, que también podemos ver y medirlo también. Todo lo que vemos y cuantificamos es un signo. Y aquello que no podemos ver ni cuantificar es un síntoma. El dolor es un síntoma, porque el paciente nos dice que tiene dolor, pero nosotros no podemos ver su dolor y tampoco podemos cuantificarlo exactamente. No hay un aparatito que cuantifique. Sí hay escalas para poder determinar la intensidad, pero no es exacto. Por eso, empezamos. El dolor entonces es un síntoma. Y nos dice que el síntoma es una experiencia sensorial porque afecta a los sentidos. Es emocional porque cuando alguien tiene un dolor no está feliz, ¿verdad? Tiene tristeza, angustia, ansiedad, es lo que acompaña al dolor, por eso es emocional. Generalmente es desagradable, asociado a la lesión visual. Entonces el dolor a nadie le gusta sentirlo, a eso se refiere cuando dice que es desagradable. Pero hay personas que les gusta el dolor, ¿no? Son los llamados masoquistas, ¿no? Les inflige el dolor y les gusta, quieren más, ¿no? Y también hay personas que buscan esa sensación, ¿no? Les gustan las personas tóxicas, que les maltraten, que les agarren fuerte, ¿no? Entonces también son personas que les gusta el tipo de emoción. Pero no son muchos. Ahora, esto se debe a una lesión tisular. Casi todo el dolor va a ser por lesión tisular o algo relacionado a la lesión, pero existen, nos dicen también, otros que pueden ser potenciales, es decir, una potencial lesión. No se ha producido, pero se va a producir. ¿Ya? Nos dice, es descrita ocasionada por, y todo esto es descrita como ocasionada por una lesión. Esta definición que les he comentado es parte de la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor. Entonces, si ustedes buscan esto en internet, ahí les va a dar información, ahí les va a dar información. Entonces, ahí les va a dar información sobre lo que es el tratamiento del dolor y también sobre las nuevas pautas para poder hacer su reconocimiento. El dolor evolucionó tanto que siendo solo un síntoma, ya existen especialidades médicas solamente para el tratamiento del dolor. ¿No? Imagínense, un síntoma está siendo estudiado para que se haga, digamos, un análisis integral desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y también de otras ramas, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber del dolor? Entonces, esto se van a acordar, ¿no? Es una pauta que les voy a dar, ¿ya? Y son las características del dolor. Nos dice Alicia, aparición del dolor, ¿no? Fecha de inicio y las causas que lo han ocasionado, la localización, quiere decir de dónde está surgiendo este síntoma, el sitio del dolor, la intensidad, nos dice distintos métodos para evaluar, ¿no? Hay una escala de evaluación que dice leve, moderado, grave, insoportable, ¿no? Y nos habla sobre lo que es la cualidad o continuidad, el tipo de dolor en comparación con otras experiencias previas, es decir, le duele más que cuando se ha caído alguna vez, algún dolor de dientes que ha tenido alguna vez, pues mucho más, ¿no? Nos habla de comparación con lo que la persona alguna vez ha sentido. La irradiación, ¿hacia qué otras partes del cuerpo se irradia el dolor? ¿Y qué acompaña el dolor? Fenómenos que acompañan, que pueden ser vasoconstricción, vasodilatación, hiperhidrosis, anhidrosis, alteraciones de lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, esos son manifestaciones autónomas que pueden acompañarse al dolor. El dolor no solamente es esa sensación, ¿no?, desagradable, sino también se puede acompañar de otros signos, otros síntomas que son más que todo vegetativos. Entonces, eso nos habla con respecto a las características. Muy bien, nos dicen los criterios de clasificación del dolor. Se tienen en cuenta para esto los mecanismos fisiológicos que vamos a ver un poquito más adelante. También la anulación de esa sensación.
teniendo en cuenta las estructuras que dan origen al dolor, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dañado? Y teniendo en cuenta también la topografía. Entonces, esa información nosotros vamos a ir recabando del paciente. ¿Por qué? El dolor es una sensación que está en distintas enfermedades, ¿no? Y dolencias. Y nosotros tenemos que identificar a cuál pertenece esa sensación. Ahora, nos dice, según el mecanismo, el dolor puede ser nociceptivo, que es el que más nosotros vamos a ver. Y nos dice, aparece como una consecuencia en la aplicación de estímulos que producen daño o lesión en órganos, que pueden ser somáticos o pueden ser viscerales. Y nos dice, tiene una función o una misión de protección. Este es el dolor verdadero, el dolor que nosotros interpretamos en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Es producto de un daño o una lesión. Puede ser superficial, músculo, lo que es piel, tendones, nervios y estructuras que se encuentran superficiales, o pueden ser lesiones a nivel de órganos profundos, como ser las vísceras. Y todo esto puede ocasionar también esa sensación de dolor nociceptivo. ¿Por qué nos dice que es de protección? Porque cuando alguien tiene dolor en una parte, esa parte lo cuida, ¿no? Supongamos que está ahí y ha caído algo caliente o se ha lastimado con un elemento punzocortante, entonces él protege esa región porque le duele, ¿no? Entonces el organismo genera esa sensación para que la persona de forma consciente trate de cuidar esa región porque se ha lastimado. Por eso nos dice de protección, porque avisa al estado consciente de que hay una región que está lastimada y tiene que cuidar. Luego tenemos el dolor neuropático. Nos dice, está iniciado causado por una lesión primaria y es por una disfunción del sistema nervioso. Entonces, en este caso, ha habido en algún punto una lesión, pero eso ya pasó. Esta lesión que ha ocasionado una alteración o una disfunción del sistema nervioso. Este dolor ya no es por una lesión instantánea aguda, sino ya es por un proceso de alteración del sistema nervioso. Es un dolor, claramente tiene una misión de protección, es un dolor más de sufrimiento. Entonces, las personas que tienen cáncer tienen también este tipo de dolor, es un dolor constante. Ahora, otro tipo de dolor neuropático, por ejemplo, son las lesiones por el herpes zóster. Alguna vez ustedes se han debido enfermar de varicela y la varicela no desaparece del organismo, se queda en los ganglios raquídeos, que es donde se encuentran las neuronas sensitivas. Entonces, cuando bajan las defensas, nuevamente se inflaman esos ganglios y generan dolor. Entonces, es un dolor ya no de lesión, sino es un dolor de inflamación de estos ganglios. Y posteriormente hay otro tipo de dolor neuropático que es de amputación. Es cuando se secciona una extremidad del cuerpo, puede ser la pierna, el brazo, y la persona sigue sintiendo dolor. Eso es porque existen unas fibras nerviosas que están lesionadas y esos están generando dolor. Entonces, es el sistema nervioso el que está generando las señales. Ya no es el cuerpo, ya no es músculo, no es piel, no es tendón, no es víscera, es el nervio que se ha alterado y está produciendo señales dolorosas. Entonces, el dolor, como viene del nervio, se lo conoce como dolor neuropático. ¿Listo? Y ya no es de protección, simplemente es por una alteración de las fibras nerviosas o de las neuronas. Esto de aquí que es nociceptivo, esto sí es de protección. Ahora, el dolor entonces sufre un proceso, nos dice, de transducción, ¿no? Los estímulos nocivos son convertidos en potenciales de acción. Como saben, los golpes, las quemaduras, los cortes, las sustancias corrosivas que lesionan al cuerpo son estímulos físicos y otros químicos. Pero el sistema nervioso no puede interpretar eso. ¿Qué necesita? Que se haga una traducción. Entonces, por eso se llama traducción. Esas sensaciones físicas químicas tienen que volverse sensaciones eléctricas. Entonces, los receptores son los que se encargan de transformar esas sensaciones mecánicas, físicas, químicas en señales eléctricas. Esa señal eléctrica se transmite, por eso dice posteriormente el dolor se transmite, ¿no? Con potenciales de acción al sistema nervioso periférico y al central. Luego, esta sensación va a pasar por núcleos nerviosos por donde se va a empezar a procesar la información. ¿Qué quiere decir? A lo largo del día, ustedes van a tener muchas sensaciones que les van a producir dolor.
el solo hecho de sentarse y comenzar a meditar ya les está produciendo algo de dolor. ¿Por qué? Porque existe una región que está siendo aplastada y eso genera isquemia y la isquemia genera dolor. Pero ¿por qué no les duele mucho o no les molesta tanto? Es porque está sufriendo un proceso de modulación, lo cual hace que no pasen todas las señales dolorosas al sistema nervioso central, solamente las más importantes. Entonces esas señales se quedan bloqueadas en el medio espinal. Y finalmente viene la percepción, que es una experiencia emocional y subjetiva. ¿Qué se percibe ya como esa sensación dolorosa? Entonces, ¿dónde sucede eso? Eso sucede en el tálamo, ¿no? Ustedes han visto la anatomía del tálamo óptico. Ahí es donde nosotros ya somos conscientes del dolor. El resto de estructuras simplemente lo va a transmitir. Muy bien, entonces aquí tenemos un dibujito que nos muestra, ¿no? Cómo la persona se ha acercado mucho al fuego. Entonces es un estímulo físico, ¿no? Que aumenta la temperatura y va lesionando tejidos superficiales, ¿no? Y esa sensación va por las fibras nerviosas, médula espinal, hasta el tálamo, y ahí es donde la persona dice, siente el dolor y se aleja del fuego para que no se lastime, ¿no? Entonces es lo que normalmente sucede. Esto de las vías, entonces vamos a hablar un poquito, pero ustedes ya lo han visto también en fisiología y en anatomía. Muy bien, tenemos entonces esto, nos dice una lesión, puede ser un corte, ¿no? O cualquier tipo de estímulo doloroso. ¿Qué nos dice? Cuando existe una lesión, entonces esa lesión genera que las células lesionadas adyacentes empiecen a liberar potasio, ¿no? Prostaglandinas, hidrogeniones o protones, ¿no? Bradicininas. Entonces, estos elementos sensibilizan las terminaciones nerviosas libres. Recordemos que el receptor del dolor es la terminación nerviosa libre, ¿no? Entonces, cualquier elemento que posteriormente roce esta región va a generar o va a despertar dolor, porque las fibras nerviosas ya se han sensibilizado por estas sustancias, ¿no? Potasio, prostaglandinas, histamina, bradicina. Posteriormente nos dice, si hay un proceso inflamatorio, puede ser ahí en una pieza dentaria, puede ser por alguna picadura de insecto, entonces cuando hay inflamación van a participar también lo que son las células cebadas, ¿no? Liberando más hidrogeniones, la sustancia P, ¿no? Tenemos también el 5-hidroxitriptófano, ¿no? Sustancia P, bradicinina, que también se va a liberar de los vasos sanguíneos por el efecto de la inflamación. Entonces, estas sustancias también van a sensibilizar a las fibras nerviosas libres, las cuales van a empezar a transmitir la sensación dolorosa. Ahora, estos receptores nos dicen, no solamente actúan con estímulos químicos, también nos dicen puede haber receptores que responden a estímulos mecánicos. Por ejemplo, cuando uno está con su dedito en la puerta y alguien lo cierra, lo aplasta, ¿no? Entonces, eso es un estímulo mecánico. Entonces, con presión que genera el dolor, ¿no? Entonces, los receptores que están más adecuados a esto nos dicen los receptores mecánicos. Hay nociceptores térmicos. Estos nos responden cuando la temperatura sube más allá de 45 o es menor a 5 grados. Imagínense, si está muy caliente un elemento, a esa temperatura ya les produce dolor, ¿no? Y si la temperatura baja, menos de 5, también les produce dolor. Entonces, los cambios de temperatura también habían sido factores que generan dolor. Luego nos dice que existen nociceptores polimodales, es decir, son receptores que normalmente captan señales de ¿qué? De tacto, presión, vibración, ¿no? Los típicos receptores que ustedes han visto en fisiología. Pero cuando el estímulo es muy fuerte, esto también puede despertar la sensación de dolor. Entonces, básicamente lo que les digo es cualquier estímulo que sea muy fuerte va a generar dolor, ¿ya? Luego tenemos los nociceptores silentes. Estos de aquí nos dicen solamente se van a activar cuando hay procesos inflamatorios. Por ejemplo, sería un nociceptor silente. Cuando hay inflamación se activa, reacciona con otras sustancias y empieza a mandar información de dolor, ¿no? Como pueden ver, múltiples estímulos muy fuertes van a generar la activación de los nociceptores. Y estos nociceptores tendrían sus potenciales de acción hacia el sistema nervioso periférico por un principio y luego central para la sensación de dolor. Ahora, la pregunta, ¿qué fibras nerviosas están relacionadas a la transmisión del dolor?
Dos, principalmente dos. Eso nunca se olviden porque siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué vías transmiten el dolor? Entonces, son las fibras nerviosas, nos dice las A delta y las fibras de tipo C. ¿Listo? Entonces nos dice, las fibras A delta son fibras mielínicas de pequeño diámetro, unas 6 micrómetros, y son las responsables de transmitir el dolor rápido. ¿Listo? Y las fibras de tipo C son fibras ya no mielínicas, son fibras amielínicas de diámetro reducido, 0,5 a 1,2 micrómetros, que son responsables de transmitir el dolor lento. ¿No? Dolor rápido A delta, dolor lento, fibras de tipo C. Entonces, estas llevan la información hacia los ganglios raquídeos y de los ganglios hacia lo que es el asta posterior, en la médula espinal. Pero se ha visto que también existen fibras A alfa y A beta, que normalmente son fibras motoras. Y se ha visto que en un porcentaje muy pequeño, las sensaciones dolorosas, por ejemplo, de osteoartritis, se transmiten por estas fibras. Por eso después un signo de interrogación, porque es raro. Normalmente eso no debería transmitir el dolor, pero las osteoartritis se transmiten, ¿no? Pero esto tómenle como un extra, ¿no? Que eso pueden mencionarlo, ¿no? Preguntan a alguien, ¿cuáles son las fibras de transmisión? Les van a decir A delta y C. Les dicen en las alfa y las beta también, pero en ciertas enfermedades como osteoartritis. ¿Ya? Muy bien, entonces va a llegar, nos dice todo eso, a los ganglios raquídeos, ustedes los han visto en anatomía, y del ganglio raquídeo, las fibras nerviosas, bueno, el ganglio raquídeo es la primera neurona, ¿no? Dentro de la transmisión del dolor, la primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Entonces de ahí las fibras diferentes van a salir hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces ahí vemos la lámina 1, 2, 3, donde están llegando, ¿no? Hasta las 5, donde están llegando las fibras nerviosas de los ganglios raquídeos. Entonces nos dice ahí, tenemos las fibras de tipo C, las A delta, que están llegando hacia el asta posterior de la médula espinal. Bueno, posteriormente, ¿qué va a suceder? Todas estas fibras nerviosas van a hacer una decusación. ¿Qué quiere decir? Van a pasarse al lado opuesto. Entonces, la decusación en la vía dolorosa sucede en la médula espinal. Entonces, del lado derecho se pasa al izquierdo, del izquierdo se pasa al derecho. ¿Listo? Ahí es donde se entrecruzan. En el motor han visto que en el bulbo, en el sensitivo doloroso, es en la médula espinal la decusación. Entonces, luego de suceder la decusación, las fibras sensitivas van a mandar las señales hacia lo que es el tallo encefálico, ¿no? Principalmente nos dicen por lo que es el fascículo espinotalámico, ¿no? Que hay el lateral y hay el ventral. En este caso, el dolor va a ser por el lateral, ¿no? Espinotalámico lateral. Y por la vía espinotalámico lateral tenemos dos vías de transmisión, ¿no? El neoespinotalámico, que es el que lleva el dolor rápido, y el paleoespinotalámico, que es el que lleva el dolor lento. ¿Listo? Neoespinotalámico y paleoespinotalámico. Muy bien, aquí tenemos un pequeño dibujito de su libro de Guyton, ¿no? Se está quemando el dedito y el pie, entonces de aquí el nociceptor manda la señal hacia el ganglio raquídeo, primera neurona. Esto va hacia la médula espinal hasta posterior, que sería la segunda neurona, hace la decusación y posteriormente por el espinotalámico lateral sube lo que es la vía sensitiva dolorosa, pasando por el tallo hasta el tálamo óptico, ¿no? Por la vía espinotalámico lateral, a su vez por la vía neoespinotalámica, que es el dolor rápido, que sería esto, el nociceptivo, y por el palio espinotalámico, el dolor lento, ¿listo? Por fibras de tipo C. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí estamos viendo también qué pasa en el tallo. Nos dice, tenemos entonces lo que es el tálamo óptico. En el tálamo óptico vamos a tener nosotros dos núcleos bien importantes. Nos dice el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Estos dos núcleos se conocen también como complejo ventrovasal. Si les preguntan cómo está formado el complejo ventrovasal, es el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Los dos se conocen como complejo ventrovasal. Y también nos dicen las fibras llegan al grupo nuclear posterior. ¿Quiénes llegan aquí? El dolor rápido. Entonces, ¿qué vía es? La neoespinotalámica, ¿no? Que es el dolor rápido. Esos son los que llegan a ese complejo nuclear. Ahora, ¿qué pasa con el palio espinotalámico? El palio espinotalámico va a llegar a los núcleos intralaminares y también a núcleos mediales del tálamo, ¿no? Pero principalmente núcleos intralaminares. Pero hay un detalle.
La vía parte espinotalámica también a su vez se divide en dos. Nos dice, pueden ser las espinoreticulares, que se quedan en los núcleos reticulares del tronco encefálico, y las espinomesencefálicas, que van a la sustancia gris periacurectal. Entonces, obviamente, estas cosas que les menciono que no está aquí es para ustedes, no es que los voy a preguntar, ¿no? Porque uno tal vez no se ha notado, ¿no? Es más para ustedes, para informarles, ¿no? De todas maneras, entonces, lo que yo te pregunto está en la diapositiva, ¿no? Yo voy a preguntar algo que he dicho, pero no estaba aquí, ¿no? A menos que me hagan tal vez notar, pero me noto, entonces, no creo. Muy bien, pero ya saben, ¿no? La neuroespinotalámica llega al grupo ventrobasal y núcleo posterior, y el palo espinotalámico llega a los núcleos intralaminares, ¿no? Y hemos dicho que dentro del palo espinotalámico existen dos, ¿no? El espino reticular y el espino mesencefálico. Entonces vamos a ver su utilidad más adelante. Muy bien, entonces ya hemos visto que toda esta información dolorosa ha ido subiendo a través del sistema nervioso periférico primero y luego el central del ángulo espinal. La primera neurona era el ganglio raquídeo, la segunda era en el asa posterior de la médula espinal y la tercera neurona es en el tálamo óptico, en esos núcleos que hemos ido comentando. ¿Qué pasa después? Sucede un fenómeno que es la modulación del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Esta información que ha llegado hasta el tálamo, posteriormente va a llegar a la corteza, principalmente del neuroespinotalámico, va a llegar a la corteza sensitiva, principalmente a la corteza sensitiva primaria, ¿no? Lo que es la parietal ascendente. Y alguna que otra llega a la corteza sensitiva secundaria. Y la pregunta es ¿por qué? Y la razón es para su localización. La corteza parietal no genera sensación de dolor. El que genera la sensación de dolor es el tálamo. Llega al tálamo y ustedes ya son conscientes que les está doliendo. La corteza parietal simplemente informa dónde está esa sensación, ¿no? ¿Dónde aproximadamente? Aunque ya desde el tálamo ya existe una organización topográfica de las fibras nerviosas y ustedes ya se pueden dar cuenta de dónde está surgiendo esa sensación dolorosa. Entonces, si yo me golpeo la mano, entonces esas fibras van por todas esas vías hasta el tálamo y en el tálamo dicen, esa fibra nerviosa que está mandando la señal es del dorso de la mano derecha. Entonces nosotros decimos, me duele la mano, ¿no? El dorso de la mano derecha. Entonces veo que tiene una lesión, ¿no? Ya lo protejo para que no se lastime más. Entonces ahí ya empieza la discriminación topográfica y se complementa con la corteza parietal, que dice, sí, efectivamente viene de ahí la sensación, entonces ya uno cuida esa región para que no se lastime más. ¿Ya? La parietal no genera dolor, sino ayuda a la ubicación topográfica. Pero esa ubicación ya empieza desde mucho más antes, ¿no? Desde el tálamo. Muy bien. Pero las señales que llegan hasta aquí, posteriormente mandan fibras, eran señales aferentes, pero luego se generan señales eferentes que van bajando hasta lo que es el mesencéfalo, hasta el bulbo, hasta la médula espinal. ¿Cuál es la función? La función es modular. Si nosotros recibiéramos en el sistema nervioso todas las señales dolorosas y sensitivas que se producen en nuestro cuerpo, quedaríamos totalmente llenos de esas sensaciones, no podríamos discriminar de dónde viene cada uno. El sistema nervioso solamente deja pasar las señales más importantes. Las otras señales, por ejemplo, si una mosca se choca a tu mano, eso rápidamente desaparece esa sensación, ¿no? Pero si es una herida, eso permanece. Entonces, eso se realiza gracias a este sistema. Nos dice, hay mediadores que son llamados los analgésicos endógenos. Una persona cuando se lastima también empieza a liberar endorfinas, ¿no? También empieza a liberar encefalinas, ¿no? Y otros mediadores, pero esos son los más importantes. Entonces, pues, estos mediadores reducen lo que es la sensación dolorosa, ¿no? Entonces se caen y digamos que, supongamos que tienen su parcial, su examen final de fisiopatología, y están entrando, se chocan con la puerta, pero no sienten nada, ¿no? Entonces, ustedes dan examen, terminan su examen, y cuando ya terminan les empieza a doler, dicen, ¿pero qué me he hecho? Entonces, eso es porque su estrés, su ansiedad, en este caso, ha hecho liberar ese tipo de sustancias y no han sentido el dolor. Luego que pasa ese estado, empiezan recién a sentir el dolor. Tal vez alguna vez alguien se ha caído y por el susto no le dolía, pero después de un rato le empieza a doler, ¿no? Es porque en ese instante han liberado estas sustancias que les han inhibido el dolor y posteriormente ya han desaparecido y ya ha aparecido el dolor, ¿no? Entonces, esa modulación existe, ¿no? Y va en este sentido. Ahora,
¿Cuáles son, nos dicen, las fibras que se encargan? Tenemos el hipotálamo, la corteza y la amígdala, que van en vía descendente, ¿no? Aquí tenemos la primera agrupación nerviosa que se encarga de reducir el dolor. La sustancia gris periacueductal, ¿no? ¿Quiénes llegaban aquí? La vía paleoespinotalámica, ¿no? La espinomesencefálica. Entonces, llega aquí para que empiecen a liberarse, los dicen mediadores analgésicos, ¿no? Entonces, se genera analgesia endógena, ¿no? Y también puede generarse estímulos ¿no? Se llama hiperalgesia, pero principalmente, ¿no? Principalmente la analgesia endógena. Luego se van a liberar neurotransmisores llamados opiáceos, endorfinas, encefalinas y endorfinas, también dopamina, norepinefrina, serotonina, que van a reducir lo que es el dolor. Entonces, cuando la señal llega hasta aquí, aquí ya empieza a liberarse todo esto para que el dolor no sea muy intenso. Muchas personas puede ser que aquí tengan un buen sistema opiáceo que les reduce el dolor y no sienten, ¿no? Hay personas que les pegan, se lastiman y no les genera mucho dolor, no están tranquilos. Hay otras personas que apenas le pican, le pellizcan y le duele como si se hubiera fracturado el brazo, ¿no? Entonces, esas personas son menos sensibles al dolor porque este sistema no está trabajando, ¿no? No está trabajando normalmente, no deja pasar otras señales. Luego, otro nos dice el centro también de regulación es el núcleo magno del Raffel, ¿no? Que este también tiene las mismas funciones de inhibición y liberación de estos opiáceos, los neurotransmisores analgésicos. Luego tenemos la médula espinal, entonces finalmente la vía descendente llega a la médula espinal y en aquí más que producir estas sustancias lo que hace es modular el dolor, es decir, va a impedir que los potenciales de acción sigan subiendo, los va a cesar, los va a frenar en la médula espinal para que ya no suban, ¿no? ¿Qué otros elementos más se consideran dentro de la modulación? Los pensamientos, el estado afectivo, la memoria, estados de hipnosis, distracción o relajación, ¿no? Es decir, estos elementos afectan a cómo uno siente el dolor. Si, digamos, hay pensamientos agradables, digamos, se calma la persona, ¿no? O bien una persona que le dice, no, por ejemplo, la mamá cuando se cae el niño, viene, ¿no? Lo abraza, le dice, ¿qué te hace? Entonces, eso puede reducir también lo que es la sensación del dolor. Esto es un componente más psicológico y afectivo, ¿no? Que como pueden ver, afecta a lo que es la sensación del dolor, lo puede reducir. Bueno, también ahí antes de tocar esta parte, existe lo que es la analgesia por estimulación de fibras nerviosas más rápidas. Entonces, por ejemplo, si uno se lastima, si frota las regiones adyacentes, entonces está mandando sensación táctil. Y la sensación táctil va a ir con fibras nerviosas mucho más rápidas que las delta, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar que cuando lleguen a la médula espinal, la médula va a decir qué señal va a subir hasta el sistema nervioso superior o hasta el tálamo. Entonces, las fibras más rápidas tienen prioridad, ¿no? Entonces, esa fibra, que es mucho más rápida que la A delta, va a subir, ¿no? Y va a mandar sensación táctil y no va a subir la sensación dolorosa. La dolorosa se queda en la médula, no sube. Entonces, es otra forma en la cual se modula el dolor, ¿no? Muy bien, ahora el dolor nociceptivo nos dice función fisiológica interpercibida de tal proteger al organismo de un estímulo nocivo, ¿no? Hay activación de nociceptores debido a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, ¿no? O sea, básicamente todo lo que es lesión va a generar un dolor nociceptivo, que es el normal. El sistema nervioso está intacto y percibe estímulos de manera adecuada, ¿no? Es decir, te cortas, te quemas, hace mucho frío, mucho calor, genera dolor. Y esto es bien importante recordar, tiene buenos descriptores verbales, el dolor nociceptivo. Es decir, tú le preguntas, ¿dónde te duele? Me duele mis dedos, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde hoy día a las 3 de la tarde, porque me ha caído una piedra y me ha lastimado, ¿no? Entonces, uno identifica cómo ha sucedido y dónde le duele el tiempo, todas las características. Por eso se dice que tiene buenos descriptores verbales. Y lo más bueno que existe, que responde a los analgésicos habituales. Ustedes en farmacología van a hablar de los AINES, ¿no? Los analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos. Entonces, paracetamol, ibuprofeno, todo lo que son los AINES, tranquilamente van a disminuir el dolor.
Por eso es bueno, ¿no? Si uno se lastima, toma un analgésico y le va a reducir el dolor. Pero si es un dolor neuropático, este sí es más arruinado. ¿Por qué? No es una estructura que se ha lesionado, sino es el mismo nervio el que tiene una alteración. Puede estar inflamado, puede estar cortado. El nervio ha sufrido alguna lesión y este nervio está actuando de manera irregular, generando dolor, ¿no? Como si le doliera todo el hombro, pero solamente por una fibra nerviosa que está lesionada o está alterada, ¿no? Entonces nos dice, en este caso, la fibra nerviosa que está, en este caso, lesionada o alterada, manda constantemente señales al sistema nervioso central y esto ocasiona que nosotros estemos constantemente sintiendo dolor, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes sientan a cada momento sensación dolorosa y no exista forma de reducir esa sensación dolorosa, ¿no? Hay personas que han sufrido amputación de extremidades, ¿no? O algún tipo de cáncer que afecta a las fibras nerviosas, y entonces todo el trato está con dolor. Y esas personas, con todo ese sufrimiento que les genera el dolor, incluso piensan en terminar con su vida. Algunas personas están con enfermedades crónicas donde se afectan las fibras nerviosas, quieren suicidarse porque no aguantan el dolor. Entonces, imagínense estar constantemente con esa sensación, ¿no? Entonces, ese es un dolor neuropático. Como dice su nombre, es porque es el mismo nervio el que está alterado. No es la piel, no es músculo, no es tendón. Pero el dolor hace pensar que le duele todo el hombro, ¿no? Pero ustedes ven, en la piel, músculo, la articulación, todo está normal. Solo es la fibra nerviosa la que se altera, o sea, mencionada. Pero les duele todo el hombro, ¿no? Como si estuviera una herida abierta, ¿no? Entonces, ese es un dolor neuropático, no es por una estructura, sino es por el nervio. Muy bien, características de este dolor neuropático. Nos dice es causado por una lesión o disfunción del propio sistema nervioso. Se subdivide, nos dice, en daño central y periférico. O sea, no solamente va a afectar a las fibras nerviosas, núcleos, sino puede estar en la médula o en otros sistemas más altos, ¿no? Por ejemplo, el tallo, ¿no? El mismo hipotálamo, el mismo tálamo. Entonces, la hipótesis más tradicional es que la generación ectópica de impulsos se va a formar en la membrana axonal. Como el nervio está lesionado, ¿no? Aquí está cortado, entonces este pedacito de aquí está constantemente despolarizándose y generando potenciales de acción que van a ir a través de la médula hacia el tálamo y generar la sensación de dolor. Su topografía corresponde al territorio de inervación, por eso les decía, les duele todo el hombro, pero solo es un nerviosito el que está generando ese impulso, ¿no? Y eso es la diferencia, tiene malos descriptores verbales, porque le dicen, ¿qué sensación tienes? Y la persona dice, tengo dolor como si estuviera quemándose como un ardor, tengo dolor como si hubieran hormigas caminando en esa parte del cuerpo, pues es un dolor como hormigueo, tengo un dolor pero como descargas eléctricas, tengo un dolor como piquetes, o tengo un dolor como si estuviera haciendo mucho frío en ese lugar. Entonces, te confunde, ¿no? Dice, entonces, pues será que es la temperatura, o le ha picado algo, o se ha quemado. Entonces, por eso se dice que tiene malos descriptores. No sabe exactamente cómo le duele, ¿no? Tiene sensaciones mezcladas. Y nos dicen que eso es lo malo que tiene este tipo de dolor. Responde mal a los analgésicos convencionales. Entonces, todos los AINES no funcionan para nada en este tipo de dolor. Los opiáceos más o menos hacen efecto, ¿no? Como la morfina. Entonces es un dolor de tratamiento bien complicado, no responde muy bien. Y muchas veces se tienen que sumar muchos métodos para poder generar analgesia. Entonces es un dolor que se maneja muy mal y su tratamiento también es bien complicado. Y aquí vemos uno de estos que genera también un tipo de dolor, que es el herpes zóster, ¿no? Pues los que han tenido varicela no comen bien, sus defensas se han bajado por una infección o directamente su sistema inmunológico está muy bajo, vuelve a aparecer estas lesiones ahí en lo que es el tórax, ¿no? Que es el herpes zóster, y aparecen como vesículas, heridas, ¿no? Que siguen el trayecto de los nervios intercostales. Y la persona tiene un dolor fuerte, ¿no? Pero es como si fuera quemante, ¿no? Como si le quemara la piel. Y además tiene hiperestesia, es decir, con tan solo ponerse la camisa o la polera ya le despierta dolor. El simple roce de la ropa le genera dolor, ¿no? Ese tipo de dolor es el neuropático. Muy bien, entonces,
¿Cómo los pacientes describen ese dolor? Descargas eléctricas, ráfagas de corriente, quemazón, sensación de frío y calor, como hormigueos, como cosquilleos, picor, picazón, comezón, pinchazo. Miren, existen, ¿no?, varias formas en las que interpretan su dolor: entumecimiento, presión, palpitación, dolor punzante, total. Entonces, esto, digamos, son las formas en las cuales la persona describe su dolor. No es solo que le duele, sino tiene una sensación más. Muy bien, tenemos ahora lo que son algunas causas del dolor neuropático. Periféricas nos dice puede deberse por qué, a traumatismo, ¿no? Les decía, cirugías, generalmente atrapamientos del nervio. Alguna vez es una cirugía, la vía nerviosa se ha quedado comprimida, ¿no?, por la tumefacción del tejido, ¿no? Pueden ser metabólicas también. Bueno, antes la amputación, que les decía, hay personas que les retiran una extremidad y esa fibra nerviosa que se ha cortado está generando estas sensaciones dolorosas. Metabólicas, diabetes, ¿no?, uremias, infecciones, ahí está lo que es el herpes zóster, VIH, ¿no?, toxinas, antineoplásicos, alcohol, lupus eritematoso, poliarteritis pilosa, varios elementos que pueden generar un dolor neuropático, pero de fibras nerviosas periféricas, ¿no? Tenemos también, nos dice, deficiencias de niacina, tiamina, piridoxina. También el cáncer, ¿no? El cáncer puede afectar a las fibras nerviosas por una metástasis o infiltración, y esa fibra nerviosa afectada va a tener ese problema. Centrales, pueden ser por ictus, traumatismos cráneoencefálicos, lesiones de médula espinal, esclerosis, tumores, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central, que también pueden generar dolor neuropático. ¿Listo? Muy bien, aquí hay algunas características que se van repitiendo. Este es el dolor nociceptivo que les comentaba, que es el normal, y este es el dolor neuropático, que es por la fibra nerviosa. El nociceptivo nos dice, no es causado por una activación de los receptores, ¿no?, lo que normalmente se debería pasar. Tiene localización, puede tener intervención dependiendo de los dermatomas, ¿no? Tiene características claras y precisas, ¿no? En las vísceras puede ser un poquito más difuso, en las vísceras puede ser sordo, más localizado, ¿no? Esa es una diferencia entre un dolor en la parte superficial y un dolor profundo a nivel de los órganos internos, ¿no? Los órganos internos no es tan exacto la topografía, ¿no? Puede ser un poquito más difuso, o sea, no sabe exactamente qué duele, ¿no?, pero sigue siendo un dolor nociceptivo, ¿no? La periodicidad nos dice, puede ser periódico en el caso de las vísceras, generalmente es constante cuando es superficial. Y la asociación con síntomas autónomos es muy raro con los nociceptivos somáticos, pero en los viscerales puede haber esos reflejos motores, vegetativos. ¿Ya? El dolor neuropático, ya saben a qué se debe, ¿no? Es una lesión o alteración en la fibra nerviosa. Este dolor nos dice que existe ausencia de lesión tisular. Eso quiere decir que no hay daño en músculo, piel, articulaciones, ligamentos, vísceras. No hay daño ahí, el daño es en el nervio. El dolor tiene menor sensibilidad, presenta áreas de menor sensibilidad. Es espontáneo y paroxístico, es decir, viene, desaparece o disminuye un poco, luego vuelve a aparecer, ¿no? Se acompaña de alteraciones en la sensación, alotinia. ¿Alguien recuerda qué era la alotinia? O sea, le tocas, le duele, ¿no? Después, o sea, todas las sensaciones que normalmente son táctiles, ¿no? Presión, vibración, temperatura, todo eso le causa dolor, ¿no? Todo lo que es sensación le causa dolor. Hiperalgesia, ¿no?, que es muy sensible al dolor. Disestesis, es decir, tú le tocas y siente como si hubiera subido la temperatura, ¿no? Las sensaciones están desordenadas. Hiperfatiga, ¿no?, que todas las terminaciones nerviosas están sumamente sensibilizadas y esto les despierta dolor fácilmente. Entonces, estas alteraciones se van a presentar en los dolores neuropáticos, ¿no? Y como les decía, hay una respuesta muy baja a los analgésicos y es pobre en los opioides. La morfina, que es uno de los principales analgésicos opioides, casi no le hace mucho efecto, ¿no? Los opioides o la morfina es tan poderosa que una persona puede estar con una amputación en la extremidad y no siente nada, ¿no? O sea, es uno de los analgésicos más potentes que tenemos, ¿no? Hay otros más, pero es uno de los que
genera un buen efecto analgésico, pero en este caso no, es muy pobre su respuesta. Bueno, nos dice aquí, tenemos también algunos fenómenos que se van a presentar, puede haber hipoespesias, hipoalgesias, ¿no? Esto lo pueden ir leyendo con calma, les voy a dejar que inicie la presentación, ahí pueden ir revisándolo, ¿ya? Muy bien, ¿qué pasa en el dolor nociceptivo? Como es un dolor muy fuerte y también se debe a lesión de la fibra nerviosa, no es por una lesión tisular, entonces la medicación también va a ser, digamos, un poco más fuerte y van a usarse medicamentos que normalmente no se usarían en el dolor. Nos dice, por ejemplo, amitriptilina, venlafaxina, anticonvulsivantes, ¿no? Pregabalina, gabapentina, entonces, carbamazepina, son anticonvulsivantes. Y uno diría, ¿por qué tiene que ver un anticonvulsivante con un dolor? ¿No? Pero se ha visto que reducen lo que es la sensación de dolor en lo que es el dolor nociceptivo, o perdón, neuropático. Lidocaína tópica, segunda línea nos dice tramadol, codeína, que son potentes, ¿no? Los opioides. Capsaicina, esto también se ha visto, ¿no? Capsaicina tópica. ¿Qué es la capsaicina? Es el picante. Si ustedes se comen locoto o comen algún elemento que es bien picante, chile habanero, entonces, ¿qué es lo que les pica? Esa sustancia que les pica se llama capsaicina. Y se ha visto que cuando se coloca esa capsaicina en estas regiones donde está la lesión nerviosa, reduce la transmisión del dolor. Entonces, se ha visto que es un analgésico tópico que se puede utilizar. Imagínense, algo que nos genera picor, en el dolor crónico y en el dolor neuropático, funciona. Luego tenemos de tercera línea, tenemos bupropión, paroxetina, igual, ¿no? Anticonvulsivantes, topilomax, ácido valproico, la motripina, que también pueden ayudar. No es que lo van a erradicar el dolor, van a disminuir, lo van a hacer tolerable al dolor neuropático. Muy bien, según las estructuras de origen, el dolor puede ser somático, es decir, que viene de la piel, músculos, articulaciones, ligamentos, huesos. Puede ser por activación de los receptores, por estímulos mecánicos, térmicos, inflamatorios, porque normalmente debería generar dolor. El visceral, que ya es de estructuras y órganos profundos, ¿no? Es un dolor de órganos internos, donde aunque no todas las vísceras son sensibles al dolor, puede ser agudo o puede ser crónico. La activación de los receptores por distensión puede darse, por ejemplo, en el músculo liso, inflamación, la hipoxia, ¿no? Entonces, muchos hemos tenido dolor, ¿no? De lo que es el estómago, asas intestinales, por comer algo que no debíamos comer. Entonces, ese es el dolor visceral. Y también les han comentado seguramente que hay órganos macizos que no tienen terminación nerviosa, ¿no? El hígado, ¿qué duele en el hígado? Su cápsula, ¿no? Pero el hígado como tal no tiene esa terminación nerviosa. Muy bien. Bueno, repitiendo, ¿no? Esto va ahí, nos dice la médula espinal, la alfa dorsal, pero esto es lo que muchas veces nos interesa, ¿no? Si bien el órgano interno no tiene, digamos, una buena inervación sensitiva, va a generar el llamado dolor referido. Es decir, por ejemplo, si tenemos un dolor por una angina en el corazón, vamos a tener un dolor y una molestia a nivel del hombro izquierdo, ¿no? Incluso puede llegar hasta lo que es la base de la palma, ¿no? Entonces, eso se debe a que las fibras nerviosas somáticas llegan hacia la médula espinal al mismo lugar donde llegan las fibras sensitivas del corazón, ¿no? Entran por el mismo lugar y eso hace que la sensación dolorosa también se interprete topográficamente en una superficie del cuerpo. En este caso del corazón, les decía, su interpretación topográfica es a nivel del hombro izquierdo. Una persona que tenga un dolorcito en el precordio y a su vez se acompaña de dolor en el hombro izquierdo o adormecimiento del hombro izquierdo, brazo y parte del antebrazo, eso no hay donde perderse, es una angina, ¿no? Es un dolor del miocardio. Lo mismo, tenemos aquí, por ejemplo, el estómago, que es el epigastrio y la parte alta del tórax, ¿no? La parte media. Tenemos también el típico que es de la vesícula, que es el dolor del cinturón, le duele la vesícula, pero le duele también la parte posterior, ¿no? Como una especie de cinturón, que es típico de la vesícula. Y de los riñones, bueno, también es en las fosas lumbares, ¿no? Y así, ustedes van a ver esto en semiología más que todo lo que es el dolor referido. Les duele una víscera, pero topográficamente la parte externa también hay una región que les duele, ¿no? Entonces, ese es el dolor referido y se debe a que las fibras sensitivas de esa víscera u órgano entran a la médula en el mismo lugar que las fibras sensitivas de la piel que se encuentran en ese lugar,
¿no? Entonces están llegando al mismo tiempo y parece que duele también la otra parte, ¿no? Pero no es así, es un llamado dolor referido, ¿no? Y nos sirve para identificar las estructuras, ¿no? Bueno, el somático entonces puede ser, nos dice superficial, porque es de piel, músculo, puede ser profundo, de articulaciones, tendones, huesos, ¿no? Pero es toda estructura que nosotros podemos tranquilamente hacer un examen semiológico. Los nociceptores están involucrados porque son los que se estimulan, generalmente es bien localizado y descrito como pulsátil e intenso, ¿no? Ese es el dolor somático normal. Choques, golpes, quemaduras, luxaciones, todo eso entra en este grupo. El visceral, este de aquí es un poquito más difuso y difícil de identificar porque involucra nociceptores del músculo liso, órganos huecos que son sensibles a estiramiento, hipoxia, inflamación. Entonces, si te duele el intestino, el estómago, es porque se ha distendido esa víscera, tiene poco aporte de oxígeno o está inflamado, por eso te duele, ¿ya? Entonces, si tiene dolor, tienes que le está pasando algo de esto a su víscera. El dolor es referido, es decir, aparte de sentir esa molestia ahí, también en la parte superficial van a tener una zona que les duele, ¿no? Por eso es referido. Puede estar asociado a síntomas, nos dice, autónomos, como ser palidez, sudoración, náuseas, cambios en la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Entonces, son fenómenos autónomos que se acompañan con este dolor visceral. Ahora, ¿quiénes transmiten estos dolores? Generalmente van a ser fibras de tipo C, es un dolor más lento, ¿ya? Y además, como ustedes saben, solo existen simpático o parasimpático los que inervan estas vísceras, ¿no? Entonces, el simpático es el sistema nervioso que manda esas señales dolorosas, ¿ya? El parasimpático es más motor, entonces es un sistema nervioso motor autónomo de vísceras, de músculo liso. Y el simpático es el que tiene fibras sensitivas viscerales, ¿no? Muy bien, también por su duración, pues será agudo, nos dice, es aquel que no, es el dolor que no suele durar más de lo que tarde en resolverse la lesión causante. Entonces, si hay una herida, eso se sutura o se pone algo para que ya la piel no esté expuesta, entonces el dolor cesa, a eso se refiere. Y el tiempo puede ser menor a 3 a 6 meses. Entonces, si es menos de 3 meses, dolor agudo. Tiene importante función fisiológica en la homeostasis, ¿no? Para evitar lesión de esa región. Inicia con estímulos nocivos somáticos viscerales y se mantiene por la liberación de sustancias aldógenas. ¿Cuáles son esas sustancias aldógenas? Todo lo que se lanza. Les he mencionado, ¿no? Los hidrogeniones, el potasio, la bradicina, hidroxitófano, sustancia P, todas esas son sustancias aldógenas. El dolor crónico es aquel que dura más de 6 meses, se mantiene a pesar que la causa que lo produjo haya desaparecido, ¿no? Entonces, digamos que tenía una lesión, ya no hay esa lesión, pero el dolor sigue, ¿no? Entonces, eso ya es un dolor crónico. No es por una lesión, sino se ha quedado ese síntoma. No cumple una función biológica defensiva, ¿no? Entonces, finalmente, en los abuelitos ya, o personas que tienen cáncer, puede haber lugares donde sigan generando dolor. Muy bien, aquí un cuadrito para identificar. Dolor agudo es por una lesión súbita y es corta duración, ¿no? El crónico es una lesión tisular crónica, como decía, el cáncer. Por el tiempo, menor a 6 meses, pero algunos textos nos dicen menor a 3 meses, ¿ya? El crónico va a ser mayor a 6 meses. La sedación, se puede generar una disminución del dolor por sedación, pero en el crónico debe evitarse. Duración de la analgesia, hasta que pase el episodio agudo. Entonces, no es mucho tiempo, ¿no? O sea, pasa la lesión y esto va a reducir. Pero en el caso del crónico es todo el tiempo, ¿no? O sea, no va a tener calma, ese dolor va a ser constante, necesita analgesia constante. Los fármacos pueden ser pautables, es decir, se dan para tantos días, se reduce. Crónico también. La dosis es estándar y parenteral. Generalmente bioral, toda la analgesia en el dolor agudo es bioral, a menos que sea muy fuerte o por alguna razón no se dé, puede sugerirse también parenteral. En el caso del dolor crónico es individualizado, es decir, se van a usar no solamente analgésicos, puede haber otros elementos opioides, por ejemplo, ¿no? Y pueden ser orales. La medicación coadyuvante no se requiere en el agudo, pero en el crónico sí, ¿no? Los anticonvulsivantes.
Dependencia es rara en el dolor agudo y en el caso del dolor crónico, la medicación puede generar dependencia frecuente, ¿no? Como por ejemplo, han visto esa serie del Dr. House, él se está constantemente drogando, ¿no? Con su analgésico, entonces dice que genera dependencia. Componente psicológico no tiene porque es rápido, pero en el caso del crónico es determinante. Entonces, la persona ya está, podemos decir, subjetivamente o psicológicamente ya pensando que le va a doler, ¿no? Piensa que le va a doler, y eso aumenta más la sensación. El estado emocional puede generar algo de ansiedad, el dolor agudo, pero en el crónico genera depresión, y esa depresión puede llevarle a lo que es, por ejemplo, los suicidios, ¿no? Por eso el dolor crónico es un dolor muy frecuente. Bueno, eso también lo han visto seguramente en anatomía, en fisiología, que tenemos dermatomas, es decir, partes de la piel que tienen un lugar donde ingresa la fibra sensitiva, ¿no? Por ejemplo, aquí rompe el C5, ¿no? Por ahí es donde está ingresando la fibra nerviosa y de ahí las sensaciones llegan hacia el tálamo. ¿No? Todo el cuerpo está así, compuesto por dermatomas y, por ejemplo, aquí el L5, ¿no? Si bien aquí es la lesión, pero la fibra sensitiva va a llegar y va a entrar a ese segmento, ¿no? Es la distribución topográfica de las fibras. Bueno, aquí ya para ir acabando, existen dolores muy particulares que son, digamos, necesarios conocerlos. Tenemos aquí las cefaleas. Entonces, las cefaleas, ¿qué son? Nos dice, son entidades clínicas que se manifiestan como dolor, ¿no? En la cabeza, ¿no? Puede deberse, nos dice, por ejemplo, aquí inflamación de los senos paranasales, aquí de las estructuras blandas de la cavidad orbitaria, el seno frontal, ¿no? Y las migrañas, que es un dolor que afecta casi a todo un cráneo, ¿no? No tiene más. Y de la migraña, lo más fregado es que se acompaña de no solo dolor, náuseas, cambios visuales, que son fosfenos, ¿no? Y cuando inicia esto no termina, y puede durarle un día y medio, ¿no? Son personas que alguna vez tienen algún estímulo, puede ser que se enojan, estrés, algún estímulo visual que les despierta la migraña. Y este dolor no va a calmar con analgésico, ¿no? Entonces, esto va a continuar, puede ser conmigo un día y medio. Entonces, este dolor de cabeza en particular está influido por factores como la tensión muscular. Entonces, si ustedes están estresados y ansiosos, el músculo empieza a contraerse y esa contracción también puede generar una cefalea. También problemas vasculares. En algunas personas, las arterias están cerquita de las fibras nerviosas y la pulsación de esas arterias va estimulando a la fibra nerviosa y transmite esto como una señal dolorosa, ¿no? Por eso, problemas vasculares y respuestas idiosincráticas del organismo al estrés. Hay personas que se estresan y ya empiezan a tener el dolor de cabeza, ¿no? Pueden tener también consumo de sustancias o trastornos médicos, ¿no? Ahora, las causas y características de las cefaleas dependen en gran medida del tipo específico al que se refiere, ¿no? Que es el anterior. Pero normalmente las cefaleas van a deberse a tensiones, ¿no? Estados de estrés, también hay por estados vasculares como la hipertensión, ¿no? Genera una elevada presión dentro de lo que es la cavidad craneal y también se genera dolor. Muy bien, entonces puede haber, nos dice, causas primarias tensionales, como les decía, ¿no? El estrés, aquello. La migraña, que no se presenta en todos, en algunas personas ya se conocen también. Dicen, ya me empieza la migraña y le va a durar todo el día, ¿no? También hay personas que sufren de esto, del trigémino. El trigémino tiene, digamos, una cercanía a vasos vasculares, una irritación y les genera dolor. Y es un dolor insoportable. Es como tener todas las piezas dentarias inflamadas con caries y esa sensación dolorosa constante. Nos dice que es oxígena, con una tos intensa, esfuerzos físicos, bioestímulos, ¿no? Llegan a un ambiente muy frío y genera una vasoconstricción, ¿no? Instantánea. Y eso genera también estimulación nerviosa. Y pica lo que es durante el sueño, ¿no? Secundarias pueden ser por traumatismos, daños cervicales, trastornos vasculares, aneurismas, ¿no? Ictus, hipertensión craneal, consumo de abstinencia de sustancias, infecciones, trastornos mentales de tipo psiquiátrico, psicótico. Entonces, son todas estas causas de cefaleas, imagino, son varias. Y ustedes qué tienen que hacer, ver cuál de estas le corresponde a cada persona que presente esta alteración.
Y ese de aquí que es el más fregado. Esto también es muchas veces causante de suicidios en las personas. La neuralgia del trigémino. Es por una irritación, lo dice en cualquier parte del cerebro, provoca una enfermedad denominada neuralgia del trigémino. Ustedes lo han visto en anatomía, ¿no? Entonces, esto puede irritarse en alguna de ellas y generar un dolor intenso y constante. Y es paroxístico, dolor en el área inervada por una más rama del nervio, ramas periféricas del nervio trigémino. Es un dolor neuropático crónico. Ya nos está diciendo aquí que no es la piel, no es el músculo, es el propio nervio que está alterado, lesionado y genera ese dolor crónico, ¿no? Muy bien, para terminar, entonces, tenemos aquí una escalita que nos dice el dolor leve con analgésicos no opioides tranquilamente va a ser. Ese es el dolor nociceptivo, ya, el neuropático ya sabes, medicamentos totalmente diferentes. Un moderado puede usarse opioides y analgésicos no opioides, ¿no? Los hay, ¿no? Aquí se usa bastante el tramadol. Van a estudiar el tramadol, pero es una farmacología, es una buena opción y también su venta no es muy complicada porque con los opioides no los venden libremente, necesitan una receta por anestesiología o neurólogo recién, porque es un medicamento que genera mucha dependencia. Prueban el tramadol, digo, la morfina y quieren constantemente consumirlo, porque genera euforia. No el grupo de euforia, sino genera una sensación de alegría exacerbada. Entonces, por eso es que no se venden libremente los opioides. Pero el tramadol sí, el tramadol no es, digamos, de poca potencia, incluso viene mezclado con el paracetamol. Y el dolor grave, que serían ya amputaciones, quemaduras, ¿no? Entonces todo eso ya se necesita opioides potentes, ¿no? Y también se puede añadir analgésicos no opioides, pero como coadyuvantes. Pero la primera opción serían los opioides en el dolor grave. Entonces la persona ya no puede soportar. Generalmente el dolor es el que no le permite comer, ni concentrarse, ni trabajar. Es un dolor muy fuerte. Bueno, entonces, eso simplemente, ¿no? Esta es una escala analgésica, nos dice las dosis pueden ir aumentando según la magnitud. Eso, muchachos, entonces con esto hemos concluido. Y ya nos